Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, la vertiente hidrográfica del Amazonas. Explico, para que puedas tener una idea por qué estamos estudiando este punto. Nosotros estamos estudiando a través de las semanas las tres vertientes hidrográficas del Perú. Bien, una de las vertientes hidrográficas del Perú es la vertiente hidrográfica del Océano Pacífico. La otra es la vertiente hidrográfica del lago Titicaca o de la hoya del Titicaca. Y la siguiente es la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Ok? Mira, acá vamos a mostrarte a través de un pequeño gráfico. Acá están las montañas. Acá están las montañas. Y en estas montañas es donde surgen o donde se originan o donde nacen los ríos. Los grandes ríos, ¿bien? Que recorren todo el Perú, todo el territorio peruano. Recuerda que desde las altas montañas o de las cadenas montañosas, que son los Andes peruanos, se desprenden una cantidad enorme de ríos, ¿ok? Entonces, hay ríos que van a este lado, que descienden hacia el lado izquierdo, ¿bien? Y hay otros ríos que descienden hacia el lado derecho. Entonces, los que descienden a este lado, bien, hasta este lado, que va recorriendo todos los territorios de la costa, van a llegar a desembocar en un océano, que es el Océano Pacífico. Por eso se le llama la vertiente hidrográfica del Océano Pacífico. Hay otros ríos que van a descender no en este océano, en el Océano Pacífico, sino que descienden hacia un lago. Este lago es el lago Titicaca. Los ríos que recorren desde su nacimiento y llegan a descender o llegan a desembocar en el lago Titicaca corresponde a la vertiente hidrográfica de la hoya del Titicaca. Pero hay un río que es muy grande, que nace en el Perú, bien, en la que sus aguas van a recorrer 3 países y van a desembocar en un océano muy diferente que se encuentra en el lado opuesto que al Océano Pacífico, que es el Océano Atlántico. ¿Ok? Entonces, estas tres ollas o estas tres vertientes son las que nosotros estamos estudiando. ¿Ok? Entonces ya hemos entrado entramos a la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Ok? Pero en este río Amazonas también van a desembocar otros ríos. Es un río afluente. Bien, desembocan varios ríos que alimentan el caudal de este río muy grande. Bien, al aumentar el caudal hace que este río se vuelva eh, caudal regular, o sea, todo el año tiene un mismo volumen de agua. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que desde este río, desde la cuenca hidrográfica del Perú, tiene tres vertientes: la del Océano Pacífico, la del lago Titicaca y del Océano Atlántico. Bien, en este caso específicamente el río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Vamos a explicar, vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se llama el río que desemboca en los océanos, en un océano? ¿Cómo se llama este río que desemboca en algún océano? Bien, son ríos exorreicos. ¿Por qué? Porque este río exorreico se le llama así porque sus aguas, porque desemboca en un gran océano. Bien, cuando este río desemboca en otro río o desemboca en otro río que está en el continente o desemboca en un lago que también está dentro de la parte continental, ¿cómo se le llama a este río? Bueno, a este río se le denomina ríos endorreicos. ¿Por qué? Porque van a depositar sus aguas dentro del continente. Y cuando es exorreicos, van a depositar sus aguas fuera del continente, sino en el océano Atlántico o en el océano Pacífico. ¿Ok? Y cuando es endorreico puede depositar sus aguas en un lago grande, un lago inmenso, o también pueden depositar sus aguas en un río. Pero hay otro tipo de ríos, como ya lo habíamos mencionado, otros tipos de ríos que no depositan sus aguas en el Océano Pacífico, ni en el Atlántico, ni en el río Amazonas, ni en el lago Titicaca, ni tampoco lo depositan en otro río. Simplemente, antes de depositar sus aguas, el río se evapora, el río desaparece.
Bien, y vuelve a crecer nuevamente cuando hay temporadas de lluvias. Entonces, ese río, este tipo de ríos, se llaman ríos arreicos. ¿En el Perú existen? Sí existen los ríos arreicos, exorreicos y endorreicos también. Entonces, ya hemos hablado sobre la clase de ríos, bien, las tres vertientes que estamos estudiando, y nosotros estamos hablando el día de hoy sobre la vertiente del Amazonas, bien, todos los ríos que desembocan en el Amazonas. ¿Y dónde desemboca sus aguas este río? Este río desemboca sus aguas en el Océano Atlántico. Veamos aquí. Aquí el Perú, el río Amazonas nace en el Perú, específicamente en el departamento de Arequipa. Bien, más exacto, en las faldas del Nevado Quechua. Bien, desde acá nace el río Amazonas. Este río Amazonas, mientras va dejando su recorrido, bien, va a cruzar tres países. Primero, el país donde nace, que es en el Perú, cruza todo el Perú y llega a pasar por Colombia y luego pasa por Brasil. O sea que el río Amazonas atraviesa, antes de depositar sus aguas en el Atlántico, atraviesa tres países. Es considerado el río más largo del mundo, ¿ok? Y también es considerado el río más caudaloso. Cuando hablamos de río, hablamos del más largo, tiene una longitud desde su naciente hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, tiene una longitud de 7.872 kilómetros cuadrados, ¿ok? Nace a una altura de 5.170 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura donde nace el río Amazonas. Bien, mira qué importante ahora, este río durante todo su trayecto va a generar un tipo de relieve. Las aguas del río son agentes erosivos que van a modificar el relieve por donde pasa el río, ¿no? Van a generar, incluso eh, sabemos que muchas de las ciudades se crearon o se originaron al pie del cauce de los ríos. ¿Para qué? Para poder utilizar sus aguas, ¿no? Para la agricultura, para la tala, para transportar la madera, para utilizar las aguas para la agricultura, etcétera, etcétera. Así que el río Amazonas es un río que genera vida, ¿ok? Porque no solamente hace que el ser humano se desarrolle o mejore su calidad de vida, sino también va a generar todo un ambiente biodiverso para la subsistencia de animales, para la subsistencia del relieve o para la subsistencia de un espacio ecológico para la vida, ¿no? Bien, entonces hemos hablado sobre estos detalles. Ahora, vamos a ver aquí. Específicamente, Arequipa, el Nevado Quechua, bien, nace en los nudos, entre los nudos de Pasco, el nudo de Pasco y Vilcanota. En estos nudos que viene uno desde el norte y el otro del sur, bien, acá tenemos dos nudos. Entre los nudos de Pasco, vamos a poner aquí, entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, es ahí donde surge el río Rímac. Ok, bien, vamos a ver cuál es el origen, qué es lo que origina la existencia de este río, cómo se origina, qué es lo que hace que se origine. Se hará, por ejemplo, serán los glaciares que darán vida a este río, serán los manantiales que darán vida a este río, ¿no? Serán las aguas de las lluvias que den vida a este río. Vamos a ver. Bien, el origen tiene su origen primero fluvial. Bien, es de origen fluvial. Perdón, no es fluvial, no es pluvial. De origen pluvial. Después tiene su origen también manantial. Manantial. Observa, cuando hablamos de pluvial hablamos de lluvias. Quiere decir que el río Amazonas se alimenta de las aguas de las lluvias. Pero entendamos que las lluvias son estacionales.
Hay temporadas donde abunda la cantidad de lluvias y hay temporadas donde disminuye totalmente. No llueve o llueve poco. Entonces, si es que este río fuera solamente pluvial, no sería caudaloso, no sería navegable todo el año. ¿Por qué? Porque disminuiría la cantidad de agua por la ausencia de lluvias. Entonces, tiene que tener otra fuente de alimentación, que no solamente sean de las precipitaciones, sino también que sean pues de los manantiales, ¿no? También los manantiales alimentan las aguas del río Amazonas, pero no solamente de los manantiales, sino también de los glaciares. Así que el río Rímac, su origen, cómo es que tiene toda esa cantidad de aguas, es de origen pluvial, manantial y glaciar. Bien, ok. Desembocadura. Su tipo de desembocadura del río Rímac es estuario. Es estuario. ¿Qué significa estuario? Significa que tiene una sola boca por donde drena las aguas el río. Cuando tiene una sola boca o un solo canal, se le llama estuario. Cuando tiene varios canales, varios brazos que drenan las aguas en el océano o en algún otro lago, si tienen varios brazos se les llamará deltas. Pero como no es un delta, entonces su desembocadura es estuario. Solo tiene un solo canal por donde deposita sus aguas el río. Caudal. ¿El caudal qué cosa es? El caudal es el volumen de agua, ¿bien? El volumen de agua de un río, ¿no? La cantidad de agua que tiene un río. Ese es el caudal. Ahora, ¿qué tipo de caudal es? Un caudal, porque hay caudales que son regulares y hay caudales que son irregulares. Cuando hablamos de un caudal irregular, significa que el volumen de agua aumenta por temporadas, por ciertos meses. En ciertas estaciones aumenta y en otras estaciones disminuye totalmente. ¿Por qué? Porque sus aguas, estos ríos se alimentan solamente de las precipitaciones. O sea, es pluvial, precipitaciones. Bien, pero el caudal de este río ¿qué debería ser? ¿Regular o irregular? Debería ser regular. ¿Por qué debería ser regular? Porque las fuentes que la originan o la alimentan a este río es de origen pluvial, manantial y glaciar. Pluvial, cuando hay lluvias, cuando no hay lluvias desaparece, pero sigue alimentándose de manantial y el deshielo de los glaciares. Por lo tanto, mantiene su caudal todo el año. Y cuando mantiene el caudal todo el año, se dice caudal regular. Y si es de caudal regular, es caudaloso. Caudaloso. Significa que es navegable. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de agua todo el año. Es regular. Bien. Entonces, ¿cuál es el curso del río Amazonas? El curso del río Amazonas es este de aquí. Desde donde nace hasta donde desemboca. Bien. Desde donde nace hasta donde desemboca. ¿Será corto el curso? ¿Será largo el curso? Corto no, mira cuánto mide, 7.872 kilómetros, atraviesa 3 países, entonces es un curso largo. Entonces es un curso largo, ¿ok? La cuenca, ¿qué tipo de cuenca es? ¿Te acuerdas cuando estamos hablando sobre cuando un río desemboca en un océano, cuando desemboca en la parte continental y cuando no desemboca en ningún lado y se evapora o desaparece por temporadas? Habíamos hablado al inicio, ¿cierto? ¿Qué tipo de ríos? Uno son ríos endorreicos, exorreicos y arreicos. Ya te había explicado qué son esos tres. Entonces, si ya te expliqué qué son, el concepto de endorreico, exorreico y arreico, pregunta, ¿qué tipo de cuenca será el río Amazonas? ¿Será endorreico? ¿Será exorreico? ¿O será arreico? ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien, ya la escuché. Tu respuesta es exorreico. ¿Por qué es exorreico? Porque sus aguas las drena no en la parte continental, las está drenando, las está depositando
fuera del continente, y cuando se deposita fuera del continente es exo. Exo viene de fuera, ¿bien? Y si la depositara dentro del continente sería endorreico, ¿ok? Bien, el río Amazonas es considerado el más largo del mundo. Y esta es el recorrido, ¿no? Esa es la longitud, 7.872 kilómetros. Es considerado el más ancho, por eso es navegable. Es considerado el más profundo, por eso es navegable. Es considerado el más caudaloso. Tiene un régimen regular todo el año, una misma cantidad de agua todo el año. Y tiene la red fluvial también más grande. Acá nosotros en la siguiente parte vamos a explicar las características de los ríos que van a depositar sus aguas en el Amazonas. Bien, lo vamos a ver en la siguiente parte. Por eso tiene una red fluvial. Ahora, si solamente en el Perú hay una cantidad enorme de ríos que depositan sus aguas en el río Amazonas, y recuerda que también el Amazonas pasa por el Colombia y también pasa por el Brasil, así que tiene una red fluvial muy, muy grande, ¿no? Bien, y otra característica es que el río Amazonas forma la isla fluvial más grande del mundo. Bien, ¿cómo se llama esa isla fluvial? ¿Qué significa isla fluvial? Estamos hablando que dentro del río se va a formar o no dentro del río, el río Amazonas va a dar origen a una isla. Bien, una isla formada por el río Amazonas. Por eso se dice que es una isla fluvial. Bien, ¿cómo se llama esta isla? Esta isla se llama, vamos a escribirlo con el color, la isla del Majaro. ¿Ok? Esta isla del Majaro se encuentra en el país de Brasil. Muy bien, hemos hablado sobre el origen. ¿Sabes dónde ya se origina el río Amazonas? En Arequipa, en los nevados del Quechua, a 5.170 metros sobre el nivel del mar, nace el río Amazonas, ¿bien? Y tiene un recorrido largo, ¿ok? Un curso largo, atraviesa 3 países y sus aguas las desemboca en el Océano Atlántico. Es considerado el más largo, el más ancho, el más profundo, caudaloso y tiene la red fluvial más grande del mundo. Forma incluso una isla fluvial llamada Majaro, que es considerada la isla fluvial más grande también del mundo, que queda en el país del Brasil. Bien, su cuenca es exorreica porque deposita sus aguas en el océano, Atlántico. Tiene un curso largo, es navegable, su caudal es regular, muy caudaloso, su desembocadura es de tipo estuario y su origen tiene 3 alimentaciones. Tiene tres formas de alimentarse el río Amazonas. Se alimenta de las aguas de las precipitaciones, pluvial. Se alimenta de las aguas de los manantiales y de los deshielos de los glaciares. ¿Ok? Específicamente nace entre los nudos de Pasco y Vilcanota. Acá, Vilcanota. Muy bien, nos vemos en la siguiente parte para poder describir los ríos que en el Perú depositan sus aguas en el río Amazonas. Saludos, nos vemos.